Dios. Pastora Marlene Arroyo, buenos días. Buenos días para ti, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días. Bienvenida. Para Juan Carlos y para toda la audiencia preciosa que siempre está en sintonía con nosotros aquí en el Reto de los Teólogos. Amén. Y aprovechando para agradecerle a toda la audiencia preciosa que está contribuyendo con esta sección, enviándonos sus preguntas. Así que bienvenidos todos. Tremendo, estamos listos para las preguntas de hoy. ¿Por dónde arrancamos? Pues mira, tengo dos preguntas que tienen relación con Jesucristo. Y tengo una pregunta que no, así que voy a comenzar con esa que no. Ajá. Es un poquito complicada, de una hermana de la República Dominicana. Y la tienes tú, Fernán. Tú la tienes. Pues esta hermana en Cristo de la República Dominicana quiere que la pastora le conteste la siguiente pregunta, porque ella últimamente, ¿verdad? Pues ha estado comenzando un negocio informal de prestamista. Ok. Algunos le llaman usureros. Y entonces ella comenzó a ir a la iglesia y se da cuenta de que de repente la usura y este tipo de cosas puede ser como que pecado. Este asunto pues, ¿verdad? Y aunque ella dice que pues da prestamientos pequeños y con intereses bien bajitos, pues de momento como que se siente mal y tiene dudas. Dice, bueno, esto será pecado, debería yo dejar ese negocito a un lado y hacer otra cosa. ¿Qué opina la pastora Marlene Arroyo? Y aparentemente como que se lo dijeron. Como que le dijeron que eso está mal, que estar prestando dinero está en pecado. Está en pecado, exactamente. Así que inhalamos y exhalamos. Vamos a definir primero lo que significa usurra. Lo voy a definir. Dice el diccionario: práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. Y me parece a mí que aquí la frase excesivamente alto ya nos va dando una respuesta. Sin embargo, la palabra del Señor trata este tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, Moisés trató este tema de la usurra en el Antiguo Testamento. Esencialmente, a los israelitas no se les permitía cobrar intereses cuando se le prestaba dinero a un hermano que era pobre. Sin embargo, sí se le permitía cobrar intereses obviamente justos cuando se le hacía un préstamo a un extranjero, por ejemplo. Y esta regla, de hecho, formaba parte de la ley mosaica. Lo voy a leer. Aparece en Éxodo capítulo 22, verso 25. Y también usted puede leer de asignación el Salmo 15:5. Dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, interés. Ahora, esta prohibición de cobrar intereses no solamente incluía el dinero, sino que también, obviamente, no existían los dólares para esa época, sino intereses de comestibles, ni de cosa alguna que solía exigirse como un interés. Lea Deuteronomio, capítulo 23, número 19. Ahora, el porqué de esta ley. Esta ley obviamente tenía doble propósito. Número uno, que un préstamo con intereses obviamente iba a agravar la pobreza, la miseria, la necesidad de alguien pobre. Y obviamente Dios prometía una bendición para quienes tuviesen la bondad, el corazón de amor de poder prestar y que superaría con creces cualquier interés que ganaran. Pero al final de 7 años, los acreedores tenían la orden del Señor de cancelar todas las deudas que tuviesen sus hermanos israelitas. Estudia lo que significa el año del jubileo y puede leer de asignación Deuteronomio capítulo 15, versículo 1. Ahora, esto es en el Viejo Testamento. Note por favor que no está prohibido, está regulado. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 42, que no debemos rechazar al que quiera pedirte prestado. Por lo tanto, aplicó este principio no solamente a los hermanos, aplicó el principio también a los enemigos. Porque dice la palabra del Señor en Lucas 6:35, Moraima: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. O sea, préstale a los enemigos, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón
grande. De hecho, hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos exhortan a tener un corazón de amor, un corazón generoso, un corazón dadivoso, especialmente con los pobres, con los menos afortunados. Y Moisés enseñó lo siguiente a su pueblo, voy a leerlo, Deuteronomio 15, 7 al 8. Dice la palabra del Señor: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Por lo tanto, ¿cuál es la clara enseñanza de la Biblia? Bueno, lo que enseña la Biblia es que Dios espera que sus hijos actúen con rectitud, con amor y con justicia al momento de prestar dinero. Y también tenemos que recordar que toda la capacidad de producir riquezas proviene de parte del Dios del cielo, Deuteronomio 8, 18, y recordar siempre que es Dios quien envía la riqueza. Dice el primer libro de Samuel 2:7, Él abate y Él enaltece, envía la pobreza como la riqueza. Ahora bien, para responder finalmente la pregunta de nuestra amada hermana de República Dominicana, no hay nada malo, no hay pecado alguno en prestar dinero legítimamente, porque entonces los que trabajan en el banco están en pecado. ¿Tú sabes cuántas congregaciones hemos tomado dinero prestado para los proyectos y hemos pagado intereses por eso? ¿Y no estamos en pecado? No. Ahora bien, lo que sí dice la palabra del Señor es que seamos justos. Lea el Salmo 37, 21, Proverbios 28, 8. Y finalmente, tenemos que pastorear un poco aquí. Hay amistades, hay relaciones, familiares de entre hermanos que se han estropeado, se han maltratado, precisamente por el hecho de prestar dinero. Así que mi consejo pastoral, si usted lo puede regalar, regálelo. Si usted puede ayudar de esa manera, hágalo de esa manera para no poner en peligro una relación importante que estamos valorando, porque a veces es mejor, Fernán, un regalo que un préstamo. Pero aquí el tema es que usted no esté en pecado por ser prestamista, pero sí sea siempre justa, no excesiva con cuando usted maneja su empresa. Tremendo. Wow. Ahí está, así que no. Allí está la respuesta. Esté tranquila y le dé para adelante a su negocito. Exactamente. Lo que pasa es que cuando la gente lee esto de usura, rápido dice, ay, esto es pecado, la Biblia dice que es pecado, y no nos sentamos a evaluar bien cuál es el espíritu de la ley en el Antiguo Testamento y cuál es el espíritu de Jesús, qué es lo que Jesús está hablando, está diciendo en el Nuevo Testamento. Y si uno sabe que eso te puede costar la relación, es como tú dices, mejor regálalo. Yo mejor regalo. Exacto. Porque si me están pidiendo prestado, obviamente es porque no tienen. Y la pregunta es, ¿cuándo van a tener? Exacto. Entonces, si está en mis manos, mejor regalo. Y te sacas eso de la mente y no viviendo en la expectativa de, mira, de que me pague. No me pagó, no me dio nada, no me abonó. Así que es difícil. Y los enojos Exacto. Ay, santo Padre. Continuamos, Marlene. Vamos contigo, preciosa Moraima. Excelente. La pregunta la envía una oyente, dice, ¿tuvo Jesucristo hermanos o hermanas? Ay, santo Padre. La pregunta de los 64,000. Sí. Mira, y son preguntas que para mí, esta pregunta en particular es fácil de responder porque está clarísimo en la Biblia, pero obviamente tenemos una audiencia que parte de la audiencia dice sí, parte de la audiencia dice que no. Por lo tanto, tengo que ir, mire, paso a paso respondiendo esta pregunta. Estamos listos para inhalamos y exhalamos. Muy bien. Bueno, los hermanos de Jesús, asimismo, los hermanos de Jesús son mencionados varias veces en la palabra del Señor. Así que lo primero que voy a hacer es citar los textos bíblicos donde lo dice. Mateo 12, 46 y 47, lo dice Lucas 8, 19 y Marcos 3, 31. Y voy a leer Mateo 12, 46 y 47. Cita la Biblia. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera,
alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Así que estos versos que acabo de mencionarte nos dicen que ahí está la madre de Jesús, quien lo parió. Ese vientre donde Jesús fue tabernaculizado cuando se encarnó, María de Nazaret. Y allí dice claramente que María no llegó sola, llegó con los hermanos. Ahora, la Biblia dice claramente que Jesús tuvo 4 hermanos varones y nos da sus nombres. Esto aparece en Mateo capítulo 13, verso 55, y son Santiago, José, Simón y Judas. También nos dice la palabra del Señor que Jesús tuvo hermanas, solo que sus nombres no son mencionados en la Biblia y tampoco se nos da un número específico de cantidad de hermanas. Lea de asignación Mateo 13, 56. En Juan capítulo 7, 10 versos, se nos enseña que los hermanos de Jesús fueron a una fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, y Jesús se quedó en Galilea. Un poco más de Biblia. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: su madre y sus hermanos. Y se encontraban allí María y sus hijos, los hermanos de Jesús, orando junto con los discípulos. Y después en Gálatas capítulo 1, verso 19 dice que Santiago era hermano de Jesús. Así que hasta este punto, la conclusión lógica, natural, teológica, es que Jesús sí tuvo hermanos y Jesús sí tuvo hermanas. Ahora, aquí es que viene la complicación, ¿verdad? Con esta mentalidad de creer que María fue virgen para siempre. Y este detalle, antes de continuar con la explicación, lo quiero explicar. María fue virgen y María dio a luz a Jesús de Nazaret en completa y total virginidad. Pero luego dice la palabra del Señor que ella se desposó con su esposo, y no hace referencia únicamente, a una ceremonia, sino que está haciendo referencia a una vida normal, a una vida común y corriente, una mujer preciosa, santa, maravillosa, que tiene esposo y que lógicamente se quedó con él, viviendo con él, y tuvieron intimidad sexual. Y yo quiero decir que eso en ningún concepto les resta santidad a María. Claro. Y esto no les resta pureza a María. Sigue siendo santa. Sigue siendo una santa, ¿no? Una escogida, una mujer de Dios. ¡Wow! Impresionante. Sí. María, imagínate tú, como le dijo Elizabeth en ese saludo donde estuvo allí, la llenura del Espíritu Santo. Bendita eres entre todas las mujeres. María de Nazaret tiene que ser, ¿verdad?, respetada, ¿verdad? Como respetamos a tantos de la palabra del Señor. Ahora, por esta razón de la creencia de la perpetua virginidad de María, algunos dicen e interpretan, porque la Biblia es clara, pero quieren interpretar que estos hermanos fueron en realidad primos de Jesús. Y lo voy a aclarar. En cada caso es usada la palabra griega que no especifica primo, especifica hermano. Claro, la palabra podría aplicarse a otros parientes, pero su significado normal y literal es un hermano directo de Jesús. De hecho, ya existía una palabra griega para primo y no fue utilizada. Ahora, vamos a suponer que no es así, pero vamos a suponer que fueran primos de Jesús. ¿Por qué un primo tiene que ser mencionado con tanta frecuencia como acompañante de María, la madre de Jesús? No hay nada, absolutamente nada en el contexto de la visita de la madre y sus hermanos que sugiera por lo menos que no fueran literalmente su familia en la carne, es decir, sus hermanos. Ahora, rapidito, hay otro argumento que quiero contestar en esta hora, y es que los hermanos y las hermanas de Jesús fueran hijos de José y no de María. Bueno, la única forma en que esto pudiera ocurrir era que fuera de un matrimonio previo de José antes de casarse con María. Pero esta hipótesis de que José era significativamente mayor que María, que estuvo previamente casado, que tuvo hijos, que posiblemente enviudó antes de casarse con María, lo voy a decir en lenguaje puertorriqueño. Eso es puro invento. Eso no aparece en la historia.
Eso no aparece en la palabra del Señor, no tiene base bíblica. Y el problema con esto es que ni siquiera la Biblia sugiere que José hubiera estado casado o que tuviera hijos antes de casarse con María. Si José hubiera tenido por lo menos 7 hijos o 6 antes de casarse con María, ¿por qué no son mencionados en el viaje que hizo José con María? ¿Por qué en Lucas 2, versos 4 al 7? ¿O por qué no fueron mencionados en su viaje a Egipto, Mateo 2, 13 al 15? O quizás en su viaje de regreso a Nazaret, Mateo 2, 20 al 23. Así que finalizo. No existe una razón bíblica para creer que estos muchachos y estas muchachas fueran otra cosa que no fueran los hijos de José y María. Y los que piensan de otra manera no lo concluyen basado en las Sagradas Escrituras. Y quiero terminar con Mateo 1:25. De hecho, la virginidad eterna de María es antibíblica. Dice, pero José, no la conoció a María hasta que, y ese hasta que es que la conoció, y conocer no es mucho gusto, conocer es intimidad, eso es conocer. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y primogénito significa el primero de varios, no dice unigénito, y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. Así que termino. Jesús sí tuvo hermanos directos que fueron los hijos de José y María, y esa es la clara y no ambigua enseñanza de la palabra de Dios. Y termino, Moraima y Fernán y Juan Carlos, de la siguiente manera, lo quiero repetir, esto no les resta pureza a María, no les resta santidad a María, en lo absoluto, bendita es para siempre, amén. Amén, qué tremendo. Qué bien. Muy bien. Para aquellos que tenían dudas, repasen la respuesta. Ya saben que todo queda en el app, que ya mismito va a subir. Claro que sí, y lo vamos a compartir. Claro que sí. Y me da tiempo para la pregunta de Juan Carlos. Vamos a ver. Claro que sí. Me da tiempo. Te da tiempo. Pues vamos acá, Juan Carlos está ocupadito, pero aquí está la pregunta, yo la voy a leer. Ajá. Y quiero compartirla a causa, que de hecho quería comenzar con esta, a causa de los acontecimientos que estamos viviendo y sufriendo, viviendo y sufriendo. Prohibido olvidar lo que acaba de acontecer, la muerte de todos estos niños inocentes, la muerte, Dios mío, conmovedor de la maestra, tratando de proteger y defender a los niños, y tantas cosas que están ocurriendo aquí en el planeta Tierra. No nos podemos olvidar de Rusia, Ucrania, no podemos perder de vista China, Taiwán, no podemos olvidar los proyectos de ley que quieren aprobarse en Puerto Rico y en las naciones, y que son pecado. ¿Cómo nosotros, la iglesia, puede continuar gritando que son pecado? Y esta pregunta me abre el espacio. Dice, ¿por qué Jesucristo tuvo que experimentar tanto sufrimiento? Y vamos a responder por qué. Alguien necesita hoy escuchar esta respuesta. Isaías, capítulo 52, verso 14, declara lo siguiente, y voy a leerlo. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús sufrió por la humanidad, sufrió por usted, sufrió por mí, y creo firmemente que sigue sufriendo ante acontecimientos que están ocurriendo. Le he mencionado algunos y voy a hacer un paréntesis. Yo desperté a las 3 de la mañana por alguna razón, y cuando yo despierto así de madrugada, yo le pregunto, Espíritu Santo, ¿tú quieres comunicarme algo? Espíritu Santo, tú necesitas la oración de tu iglesia, la oración de tu pueblo. Y no pude dormir hasta el amanecer, meditando en tantas cosas que aceleran el corazón y que te borran la sonrisa del rostro. Cierro paréntesis y continúo. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo sí quiere comunicarnos algo. Recordemos que Jesús sufrió terriblemente a través de todas sus pruebas, a través de todas las tentaciones, a través de la tortura, flagelación, a través de la crucifixión. Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, Juan capítulo 19 nos lo enseña.
Su sufrimiento fue emocional. Dice la palabra del Señor en Mateo 26 que todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús sufrió el abandono de personas que él amaba. Su sufrimiento también era espiritual. La segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy es un buen día para recordar que Jesús cargó el peso de los pecados de toda la humanidad, semejante peso sobre él. Primera carta de Juan 2:2. Fue el pecado precisamente lo que provocó que Jesús clamara desde la cruz del Calvario. Mateo 27:46. Y si a esto le añadimos el maltrato físico, el abuso en el cuerpo de Jesús, al tener que cargar con todos nuestros pecados y morir para pagar nuestro castigo. Lea Romanos 5:8. Pero Isaías, en el capítulo 53, especialmente los versos 3 y 5, para ir respondiendo a la pregunta, predijeron, profetizaron el sufrimiento de Jesús. Lo leo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, y esto de experimentado en quebranto, experto en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice más adelante: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Quiero llamar tu atención a esa palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aquí, en esta porción escritural, vemos la respuesta a la pregunta. El por qué. ¿Por qué? La razón del sufrimiento de Jesús fue por nuestra salvación, fue a causa de nuestras transgresiones. La razón fue por nuestra libertad. La razón fue por nuestra sanidad, y la razón fue, entre muchas otras, para traernos paz. Pero subrayo esto: entre otras muchísimas razones. Jesús le dijo a sus discípulos que su sufrimiento era real y que era cierto. Voy a leerlo. Lucas 9:22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Pero lo que me llama la atención de este verso bíblico es que es necesario el padecimiento, fue necesario el dolor, fue necesaria su muerte. ¿Por qué fue necesario? Porque este fue el plan del Padre, el plan de Dios para el mundo. El Salmo 22, versos 14 al 18, cita lo siguiente, y es un poderosísimo salmo que habla del sufrimiento de nuestro Salvador y Señor. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Para qué tanto sufrimiento de Jesús? Para que esta y otras profecías se cumplieran, Jesús tuvo que sufrir. ¿Y por qué un sufrimiento tan terrible? Ese principio de que el inocente muriera por todos los culpables fue establecido en el jardín del Edén. Adán y Eva recibieron, puede leer de asignación Génesis 3:21, después del pecado, vestiduras de piel de animal para cubrir su vergüenza. Por lo tanto, se derramó sangre en el Edén. Y más tarde, este principio también fue establecido en la ley de Moisés. Levítico 7:11, lea también Hebreos 9:22, la misma sangre por la expiación de la persona. Y Jesús tuvo que sufrir porque el sufrimiento, el morir, era parte del sacrificio, y el profeta Juan le anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera carta de Juan 1:19, un cordero sin mancha y sin sufrimiento. Y en la cruz del Calvario, y termino mi respuesta,
Jesús en la cruz mostró lo que nosotros estamos sufriendo un día como hoy. Jesús mostró la naturaleza devastadora del pecado. Jesús mostró la ira de Dios, pero también Jesús dejó al descubierto la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás. En el Calvario se le permitió a la humanidad hacer lo peor de lo peor de lo peor al Hijo del Hombre, mientras Él se convertía en el Redentor de la humanidad. Finalmente, Satanás pudo haber pensado: tuve la victoria, he ganado la victoria, pero fue a través de la cruz que el Hijo de Dios triunfó precisamente sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Distinguida hermana, Jesús sufrió tanto para asegurar la salvación de todos los que creemos en Él. Amén. Lo entregó todo por la causa y lo dijo en la noche del arresto. Y leo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No se le quitó la copa del sufrimiento a Cristo, Él se la tomó toda. No había otra manera de salvarnos. Y qué bueno que hoy podemos mirar a Jesús y podemos mirar a la cruz. Todavía hay esperanza para el pecador. Y yo quiero hacer, Fernán, una última exhortación a la iglesia de Jesucristo. No es tiempo para estar trabajando temas sin importancia en las redes sociales. No es tiempo para vivir en crítica y ataque unos a los otros. No es tiempo para discutir diferentes estilos de adoración. Es tiempo para llevar el mensaje del reino y el mensaje de salvación a la humanidad y hacernos sentir iglesia en todas las esferas de la sociedad. Así que me despido, hoy me he extendido un poquito más. Saben que puede comunicarse conmigo a través del 787-644-2544. Vamos a repetirlo, 644-2544. Y sepan que pueden accesar a todos los retos de los teólogos a través de la aplicación, y también los estoy pasando en mi canal de YouTube, Marlene Arroyo. Suscríbete a mi canal de YouTube, Marlene Arroyo, y estamos en Ponce pastoreando con mucho amor para todos. Y bueno, pastora, muchas gracias. Gracias, Fernán. El reto de los teólogos, Marlene Arroyo.